La nueva generación de modelos de lenguaje no es más poderosa, es más eficiente. Y la competencia por encontrar la mejor arquitectura está iniciando. Ahora que conocemos las capacidades de los modelos, la prioridad es hacerlos más pequeños, más económicos, más confiables. Pero esto no lo hace más sencillo. Todo lo contrario. Conforme exploramos las redes neuronales de nueva generación, la cantidad de opciones crece, el misterio aumenta y hoy comenzaremos a descifrarlo. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Te invito a que me acompañes. Pues muy bien, ¿qué se trata? ¿Qué es esto de atención híbrida? Algunos reconocerán la palabra atención en el documento seminal de 2015, en donde se dice que atención es todo lo que necesitamos. Quienes hayan leído detenidamente ese documento recordarán que en la conclusión se anticipa el hecho de que este mecanismo solo sirve para contextos relativamente cortos. En particular lo estaban empleando para traducción, lo cual pues resulta idóneo, porque en traducción no tenemos que mantener un contexto muy amplio, simplemente son las últimas palabras, incluso la última oración, a lo mucho el último párrafo, y con eso podemos continuar el proceso de generación de texto. Pero cuando estamos escribiendo la cantidad de contexto, por ejemplo, un libro, la cantidad de contexto que requerimos es fundamentalmente mayor. Por situaciones del destino, entre ellos el enorme éxito de los Transformers, del modelo original de atención, se empezó a extender de forma desproporcional. Pasamos de cientos, par de miles de tokens a cientos de miles de tokens a través de distintas fórmulas, distintos trucos, distintas simplificaciones. El problema es que esto hizo a los modelos de lenguaje muy caros, por supuesto de servir, pero sobre todo de entrenar. Y entonces empezamos a ver cómo más o menos alrededor del año 2020 encontramos este fascinante, intrigante concepto que es la atención lineal. La idea es que, ¿qué pasaría si en lugar de que cada que generamos una nueva palabra, en lugar de volver a recomputar todo el contexto previo, utilizamos un estado que represente un caché, lo que ya generamos, lo que ya procesamos, las instrucciones que ya recibimos e idealmente ya entendimos? Y lo que inició como una idea teórica, quizá prometedora, pasó a una segunda generación en donde se expandió esta atención lineal para almacenar más memoria. Al principio era una representación sucinta de lo que había ocurrido, pero después dijeron, ¿qué pasaría si en lugar de utilizar computación, utilizamos memoria? Y de esta forma, el Estado pasó de ser sencillo a empezar a ser complejo. Y de repente, hoy, 2024, 2025, estamos en la tercera generación de la atención lineal, en donde el Estado selectivamente va siendo modificado, principalmente a través de dos redes. La primera es un proceso de decaer la importancia de forma exponencial, en donde conforme más pase el tiempo, menos prioridad le vamos a dar a lo que se generó hace mucho tiempo, hace muchas palabras.
La segunda, más interesante y tremendamente más complicada, fue un proceso en donde se observó que una de las principales deficiencias de estos modelos de atención lineal es que tenían poca capacidad de extraer contexto específico. Y lo que se hizo, en particular, esto ocurría porque existía una superposición de información. Es decir, este estado que representaba el texto que ya habíamos generado, había situaciones en donde mantenía dos ideas contradictorias y se empezó a utilizar una regla de deslizamiento en donde si nos encontrábamos en una situación similar a la que ya nos hubiésemos encontrado, borrábamos esas memorias anteriores para de alguna forma empezar desde fresco, desde nuevo, en esta situación repetida. Y empezamos a encontrar experimentos muy sorprendentes, en donde lo que fue esta idea primero teórica empezó a ser una idea eh, que en la práctica se desempeñaba sorprendentemente bien, que si nosotros combinábamos las capas de atención profundas, las capas de atención completas, las cuadráticas, y las intercalábamos con atención lineal, lo que nos iba a quedar eran modelos que se desempeñaban al mismo nivel de precisión para el modelado del lenguaje o incluso a veces superior. Y quizá todavía más emocionante fue el hecho de que empezaron a surgir distintas arquitecturas o distintos capas, bloques de atención lineal, cada uno con distintos objetivos. Y el documento que vamos a ver hoy de ByteDance, la empresa de TikTok, se centra en hacer un estudio de la atención híbrida. Y en particular se preguntan dos cosas. La primera, ¿cuál es la proporción ideal entre capas de atención lineales con capas de atención completas? Y la segunda, ¿cuál es la composición de las capas lineales? ¿Cuál es la clase de atención que se desempeña mejor? Pero nosotros, si nos va bien, no nos quedaremos ahí, porque se abre una posibilidad muy interesante conforme observamos este surgimiento de la atención lineal. El día de hoy mantenemos el número de parámetros equitativamente con los de atención completa, pero esto no tiene por qué ser así. Todo lo contrario. Podemos crecer el número de parámetros exponencialmente utilizando la misma cantidad de computación. Y eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy. Y este es el documento que hoy vamos a ver. Es de ByteDance, la empresa dueña o que controla TikTok. Vemos entre otras personas a Dustin Wang, Rui Jeshu, Stephen Abreu y en general mayoritariamente investigadores chinos. Pertenecen a la Universidad de California de Santa Cruz, a ByteDance, a Groningen, probablemente en Alemania, Kasia, Poliu y MAP. ¿Y cuál es la primera idea que nos presentan? Por supuesto, empiezan presentando el problema de la complejidad cuadrática de los transformers y de la memoria en amplia, en secuencias largas. Recordemos que una de las grandes ventajas de la atención lineal es que mantiene la memoria estática. Y esto nos permite el tamaño de la memoria
Lo veíamos con NVIDIA, que ellos logran añadir más parámetros manteniendo la memoria estática. Y en este proceso que dicen, bueno, no podemos, si queremos seguir extendiendo el contexto, no podemos mantener este proceso que es tan ineficiente, y de ahí salen los procesos de atención lineales. Pero por supuesto no se desempeñan tan bien como las arquitecturas híbridas. Y es aquí en donde van a empezar a explorar, a hacer un estudio sistemático de primero, qué qué atenciones lineales van a componer los mejores modelos, y segundo, cuál es la correcta proporción entre ambos. Y en particular observaremos dos, eh, clases de atención específicas, la HGRN2 y la Gated Delta Net. La segunda ya la vimos con atención en el live de ayer y en el de antier, y la primera es en la que nos vamos a centrar. Voy a avanzar un poquito en donde empiezan a explicar las tres generaciones y mencionan una forma muy sencilla de explicarlas. Dicen, en la primera generación estaba caracterizada por un vector de estados latentes derivados de estructuras de redes neuronales recurrentes tradicionales. Lo que quiere decir es que estábamos representando el contexto con solo un vector. Esto quiere decir que toda la información previa la teníamos capturada en un vector. Hay un documento que está causando estruendo de Google en que habla sobre las limitaciones de los embeddings, de las incrustaciones, específicamente para la extracción de texto. Y una de las ideas más provocadoras, si bien no nueva, es cómo se pueden resolver estas limitaciones geométricas, incluso le llaman, con atenciones, con incrustaciones matriciales. Y la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo puede un vector representar el contexto? Esto resulta específicamente o especialmente difícil porque si consideramos que, por ejemplo, un solo token, una sola palabra, generalmente se representa con una sola incrustación, pensaríamos que representar tan solo todo el contexto con un vector resulta limitativo, especialmente conforme vamos aumentando eh, 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 lo extenso, vamos extendiendo el contexto. De ahí viene la segunda generación, en donde buscan representar este contexto con una matriz. Pasamos de un vector que codifica el contexto a dos dimensiones latentes, siendo mucho más poderoso, manteniendo un costo de computacional similar y solamente extendiendo la memoria. Y por supuesto, este contexto es mucho más rico en su poder expresivo. Pasamos de representar toda la información en una sola línea de números a representarla en un conjunto de líneas de números. Tenemos más información, podemos almacenar más información. Y esto empezó a dar origen a la tercera generación, en donde decíamos, ¿qué pasaría si tomamos decisiones específicas sobre cómo actualizar este contexto tan amplio? En donde en lugar de simplemente a utilizar sumas para ir concatenando el contexto previo, el contexto nuevo al contexto previo, ¿qué pasaría si empezamos a controlar este contexto, por ejemplo, en base a la antigüedad de la información almacenada o codificada en la matriz, pero también en base a las llaves
en base al, al contexto relevante actual. Y lo que buscaban con ello en la práctica era aumentar la capacidad de extraer información relevante y matemáticamente lo que buscaban era evitar información conflictiva y sobre todo superimpuesta. Quiere decir que dentro del mismo contexto estuviesen representadas dos ideas dentro de las mismas vectores o dentro de las mismas celdas de las matrices. Y esto resulta obvio si recordamos que la cantidad de almacenamiento es lineal, es decir, es constante. Es decir, que conforme vamos avanzando, empezamos a sobrealmacenar, a sobrecargar, a superimponer la nueva información de tal forma que si no borramos la información anterior, no podemos actualizar, no podemos guardar de forma óptima la nueva información. Esas son las tres generaciones de atención lineal que nos están explicando. Y la pregunta es, ¿cómo utilizar esta atención en modelos híbridos, en donde combinamos atención lineal con atención cuadrática? Ya explicaba la primer pregunta fascinante con la que nos encontraremos. ¿Será acaso que estos modelos de atención puedan dar origen a modelos de lenguaje mucho más grandes si pensamos que el proceso tanto de entrenamiento como de inferencia son acelerados? Podríamos llegar a pensar que pasemos de los miles de millones de parámetros a los billones de parámetros, acercándonos un poco al cerebro humano. Esa es la primer gran pregunta y ya tenemos ciertos resultados de ello de NVIDIA. La segunda pregunta que se hacen es cómo los modelos híbridos afectan el modelado del lenguaje, específicamente en su capacidad de extraer información específica, porque nos encontraremos con el misterio o la pregunta de que en muchas ocasiones el añadir esta capa o estas capas de atención lineal aumenta el desempeño por ejemplo, del modelado del lenguaje. Lo podemos ver en esta tabla de resultados, en donde tenemos el transformer que en lugar de mejorar, lo que hace es empeorar, por ejemplo, a través de esta red lineal eh, jerárquica. Y vemos cómo en el promedio de todas las distintas pruebas se desempeña mejor que el transformer. Y surge la pregunta de por qué ocurre esto. ¿Cómo un mecanismo que en teoría va a ser menos poderoso realmente se desempeña mejor? Lo que voy a hacer va a ser explicar dos formas de cómo esta atención, específicamente apoyándome con gráficas, de cómo esta atención funciona, y después quiero plantear la pregunta de dónde podría ser que se origine este desempeño adicional. Y aquí vemos, curiosamente, cómo iniciamos incrustando el texto, es decir, representando el texto numéricamente, y le aplicamos una capa de atención lineal, en donde estamos actualizando el estado con esta fórmula que el estado se mantiene del mismo tamaño. ¿Cómo lo podemos ver esto? Porque vamos a tener una matriz que está compuesta por la multiplicación del vector de valores por el vector de llaves, estando transpuesto, y esto se suma al estado anterior para dar origen al estado nuevo. Es decir, adicionamos la información. No sabemos específicamente qué está pasando en este contexto, en este estado, pero arbitrariamente decidimos sumarlo, y esto es muy diferente al proceso de abajo,
en donde en lugar de una simple suma, primero estamos haciendo un softmax. Segundo, estamos incluyendo la Q, dentro del proceso de computar el contexto. Y en particular, esto lo que da origen es que consultemos diferentes partes de la secuencia anterior. Y la última gran diferencia es que en lugar de utilizar la suma, utiliza procesos multiplicativos. En ese dilema nos encontramos. Y aquí vemos nuevamente a la derecha cómo pasamos de un proceso de incrustación, usamos la atención lineal que mantiene un estado fijo y finalmente aplicamos capas de atención completa. La explicación de por qué podría funcionar esto, incluso por qué se podría desempeñar, es que la atención lineal tiende a priorizar eh, contexto local, en donde las relaciones a grandes distancias de la secuencia no son comunes. Mientras que cuando ya tenemos una representación del texto adecuada, nos permite aplicarle el concepto de atención completa para encontrar estas relaciones a gran distancia dentro del modelo de lenguaje. Lo segundo que me gustaría explicar es las tres distintas reglas, las tres distintas generaciones de cómo funciona la atención lineal. La primera es en donde vemos que el contexto está siendo representado por un solo vector. Y lo que hacemos aquí es que aplicamos una sumatoria que se llama Hadamard, en donde esta sumatoria es simplemente, es esta, en donde tenemos dos vectores y se le suma al vector anterior representando el contexto el nuevo contexto. Recordemos que el principal problema de este contexto en particular es que conforme la información crece, nuestro espacio de almacenamiento decrece. Por eso la segunda generación ocupa lo que es el producto externo. Seguimos utilizando este operador de suma, pero en lugar de sumar un vector con otro vector, estamos sumando una matriz con una segunda matriz. Y aquí observamos cómo el proceso de memoria crece, crece en particular cuadráticamente, pero sigue siendo mucho menor al proceso de computación requerido para recomputar, recalcular el contexto. Eso es lo segundo que estamos viendo. Cómo pasamos de un estado pequeño, vectorial, de una sola dimensión, a un estado grueso de muchas dimensiones, representando distintos segmentos del estado. Pero aún así, cuando llegamos, empezamos a pasar los miles o empezamos a llegar a las decenas de miles de tokens, aún así, a pesar de que aumentemos la capacidad, es en donde nos encontramos con sobrecarga de información. Y lo que van a empezar a hacer aquí es un proceso de olvidar, en donde utilizamos el estado anterior y en particular usamos las llaves del estado anterior para saber qué información borrar. Tenemos procesos adaptativos en donde el estado actual no es una suma del estado anterior, sino es un producto de dos pasos. Primero, removemos información obsoleta y segundo, eh, integramos y segundo, primero, borramos información de hace mucho tiempo de baja relevancia, recency, es decir, que se haya generado hace mucho tiempo, y lo segundo, relevante, es decir, temas duplicados de K y V. Antes de explicar de lleno cuál es este proceso de borrar la información, que reitero, ya lo explicamos en el live anterior, en lo que me quiero, y aquí está la representación matemática, lo que quiero explicar es cómo esto nos puede dar origen a cachés dinámicos, en donde aquí tenemos un estado fijo para toda la parte de la secuencia que se va actualizando,
pero podríamos incluso aumentar la memoria en donde mantengamos distintas representaciones de estado e ir seleccionando cuál es la más acorde a lo que estamos haciendo. De tal forma, si estamos, por ejemplo, en un texto de debate y recurrimos a un tema del cual ya se habló, tomamos ese contexto anterior y lo adicionamos al contexto actual. Y de esa forma, dinámicamente estamos seleccionando el contexto. Pero hay una idea todavía más poderosa que me gustaría llegar a intentar explicar. De lo que esto trata es de la representación, una disculpa, eh, em, aquí está, qué rápido, en donde tenemos que, voy a leer, en donde tenemos que la interpretación clarifica por qué los modelos como DeltaNet pueden ser tan buenos como el Transformer en perplexidad y exceder en tareas de extracción. Cada corrección de rango 1 inyecta características cuadráticas de interacciones, dando origen a no linealidades expresadas en la red, más allá de lo que la atención softmax puede hacer, sin sacrificar el proceso lineal de memoria. Es decir, la diversidad de modelos de atención lineal con lo que nos vamos a encontrar tiene un poder de representación mucho más allá de que este proceso que solamente opera de una sola forma. Y es lo que vamos a ir a descubrir a continuación. Muy bien. Entonces, el principal problema de la atención lineal es que si nosotros mantenemos una memoria fija, eventualmente tenemos que aprender a olvidar la información. Y vamos a utilizar tres mecanismos para utilizar la información hasta llegar a uno cuarto que vamos a ver a detalle, que es el que mencionan que mejor funciona. El primer mecanismo es una regla arbitraria en donde entre más información transcurra, menos valor le vamos a dar a esa información. Es muy eficiente, es muy práctica, pero no es necesariamente inteligente. La segunda forma de atención que vamos a olvidar va a ser selectiva. En particular, lo que nos va a prevenir es a tener contradicciones, en donde si tenemos un contexto actual similar al que ya nos encontramos previamente, removeremos ese contexto anterior para priorizar la información actual sobre la información anterior. Esto tiene la ventaja de que es adaptativa, pero tiene la desventaja, y además de que previene las contradicciones, pero tiene la desventaja de que estamos perdiendo información que es potencialmente valiosa. En lugar de obtener relaciones complejas o un contexto complejo entre distintas ideas que pueden converger, por ejemplo, en una conclusión, recurrentemente estamos reduciendo el modelo a solamente limitar la información nueva. Es decir, es muy útil para evitar información redundante y por ende liberar mucha memoria que podemos utilizar conforme avanzamos, pero perdemos las sutilezas de la información previa que podemos utilizar para ir, por ejemplo, progresando una idea. Es ahí donde surge la tercer gran idea, en donde aprendemos selectivamente a remover información
de acuerdo al contexto actual. Lo que hacemos es que cuando encontramos información y nosotros tenemos una última palabra que ha sido generada, nosotros ya sabemos identificar cuál información es relevante para esa palabra y qué información no es relevante de esa forma. Incluso podemos amplificar la información que le sirve a esa palabra. Esto es útil a nivel semántico si, por ejemplo, consideramos que después de un verbo puede ocurrir un adverbio o que un sustantivo está precedido en un verbo conjugado. Y podemos empezar a ver cómo esto se trasladaría a mayores ideas. Por ejemplo, si encontramos un cierto estilo de generación, complementaremos con un estilo apropiado. Ahora sí, vamos a ver la red que ellos recomiendan con ese contexto de cuál es la que mejor funciona. Y lo que nosotros vamos a encontrarnos es que la HRGN2 es la red que ellos buscan aprender. Nosotros lo que estamos haciendo es que queremos incrementar la capacidad de la memoria. Entonces, nosotros vamos a pasar de un vector de representación a una matriz de representación, donde acumulamos los productos de la memoria anterior y aplicamos un proceso de rezago. De esta forma, el proceso de rezago distingue tres formas, arquitecturas de eliminar la información. Y lo que ellos nos dicen en este proceso jerárquico, que es el más poderoso, HGRN2, estoy aquí en el verde claro de abajo, es que ellos ligan las puertas a los valores y a las llaves, en donde un alfa T da una separación jerárquica entre la información que va cambiando lentamente y la información que rápidamente avanza. Lo podemos ver aquí en la gráfica, en donde implementamos una matriz diagonal y vemos cómo esta matriz diagonal está implementada por el parámetro alfa t, en donde tenemos este parámetro alfa t, y lo que hace la matriz diagonal es que nos va favoreciendo el orden de la información anterior. Entonces nosotros tenemos un vector t y lo multiplicamos por una matriz y esto lo añadimos al valor. Entonces, primero estamos restando la información que va siendo actualizada y segundo, estamos añadiendo la información adicionada. Estoy en la parte roja. La intención aquí es cómo podemos encontrar este valor alfa para cada parámetro. Y es aquí en donde llegamos a la última de las generaciones, en donde tenemos RedNet y DeltaNet, que ya vimos ayer. Nada más, repito la diferencia a nivel jerárquico. Lo que nosotros queremos hacer es reconocer la información que está cambiando de la información que va modificándose lentamente. Y la forma como vamos a hacer es que vamos a tener un vector aprendido alfa t que depende del estado, y aquí incluso podemos ver cómo se sustituye la k con este valor alfa t entre las primeras y las de abajo, y este vector nos da una información que debemos priorizar para este estado actual y una información que vamos a menospreciar. Y de esta forma llegamos a lo que es los resultados finales, en donde ellos recomiendan
HRGN, que tiene el mejor desempeño. Aquí lo vemos a nivel abajo. Y finalmente, en la conclusión, ellos encuentran que HRGN2 da los mejores resultados a la capa de atención. Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto es la mejor forma de almacenar la capacidad de almacenamiento? Y mayor aún respuesta es por qué esta arquitectura supera a la atención completa, que en teoría tiene mayor poder computacional. Y terminaremos con la parte de qué pasa si comenzamos a extender los tokens, los parámetros, conforme no nos cuesta. Entonces, ¿qué nos dice? Si podemos desempeñarnos al mismo nivel que con mayores recursos, existen dos caminos que podemos tomar. El primer camino es hacer los modelos más eficientes, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Pero la segunda idea es qué pasa si empezamos a crecer la cantidad de parámetros de una forma desproporcional. Y desde aquí empezamos a cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo conforme vamos representando este contexto. E incluso, como ya hemos visto algunos resultados, ni siquiera tenemos que aumentar la cantidad de parámetros, solo tenemos que aumentar la recurrencia en las redes. Es decir, por ejemplo, ir refinando más el contexto. Entonces, ese es el primer gran resultado. El segundo gran resultado es que estamos empezando a ver una gran cantidad de distintas arquitecturas de atención lineal. Y uno de los resultados de este documento es que solamente utilizan una atención lineal. Pero ¿qué empieza a ocurrir si empezamos a variar la cantidad de atención que asignamos o la cantidad de distintos módulos de atención y empezamos a crear arquitecturas verdaderamente híbridas? Aquí empezamos con mucha teoría muy similar a las redes convolucionales. Se acaba de estrenar, por cierto, una clase de Stanford. Se la recomiendo para quienes les interese más este tema. El tercer gran resultado es que, ¿qué ocurre si mantenemos distintos cachés y aprendemos selectivamente cuál caché utilizar? Y el último gran resultado que añadimos con ayer, que añadimos en base a lo que vimos ayer, es qué ocurre si hacemos procesos condicionales o generativos de atención. Porque la forma como ocurre hoy es que este proceso es estático. Esto quiere decir que el proceso aprendido solamente puede ser en base a ciertos tokens ya predeterminados. Pero lo primero que ocurre es que esto es muy lento de entrenar, porque para cada token tenemos que generar su propio vector de actualización, pero sobre todo es que no tenemos esta sofisticación para modular en base, por ejemplo, a un contexto intermedio. Y es aquí en donde las redes dinámicas comienzan a entrar, en donde, por ejemplo, el parámetro alfa no es aprendido, sino que es generado dinámicamente. Esas son las cuatro grandes oportunidades que se nos presentan conforme empezamos a entender estos modelos de atención híbrida. Y quiero terminar la idea o con, el, o con la invitación a que esto no necesariamente se requiere de grandes procesos de computación, porque todo esto puede ocurrir a nivel incrustaciones, en donde aprendemos estos mecanismos, primero, de representación de contexto y segundo, de generación, por ejemplo, de prompts, en donde mantenemos un contexto para un prompt y cada palabra la vamos añadiendo y vamos evaluando el contexto. De tal forma que podemos medir, por ejemplo, qué tan efectivo es cierto contexto
ante alguna situación. Son ideas difíciles, son ideas especulativas, pero son ideas extremadamente valiosas e innovadoras. Gracias.